La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos de mayor importancia en la historia de nuestra especie, similar a la Revolución Francesa o el descubrimiento del fuego. Fue la dolorosa transición que existió para permitir la llegada de la modernidad al mundo y dejar atrás la época imperialista y colonialista. En su horror, en su absurdez, en su violencia, también nos dejó varios momentos de auténtico valor. Pero también fue el escenario de uno de los eventos más bizarros, extraños e increíbles en la historia militar moderna, protagonizado nada más y nada menos que por Rudolf Hess, uno de los primeros miembros del partido nazi, un nacionalsocialista convencido que logró colarse en el círculo más íntimo del mismísimo Hitler. Esta es su historia y la de su asombrosa y ridícula misión para conseguir la paz con el Reino Unido. Y este es el canal de Hipster Posmo. Si quieres ver más videos así, por favor ayúdanos con un like, suscribiéndote, compartiendo nuestro contenido para así ayudarnos a llegar a cada vez más personas. También te invitamos a darle like a la página de Facebook, abajo te dejo un link directo. También si quieres ver más videos donde platicamos y comentamos sobre otros sucesos históricos curiosos o interesantes, arriba te dejo una lista de reproducción. Si bien el tema de este video se remonta al 10 de mayo de 1941, para darle el contexto adecuado, debo ir incluso más atrás, al nacimiento del mismísimo Hess, quien años después sería el segundo al mando de la Alemania nazi, solo detrás del Führer. Nació en 1894 en Alejandría, Egipto. Era hijo de un importante comerciante de Baviera. Durante toda su infancia, Hess conoció y gozó de la comodidad y lujos que su familia de clase media pudo ofrecerle. ¡Qué buen servicio! Fueron años mozos y de relativa paz, donde no conoció carencias o hambre. Pero todo cambió cuando el 28 de junio de 1914 es asesinado Francisco Fernando de Austria durante el atentado de Sarajevo por un miembro de la Joven Bosnia, un grupo nacionalista bosnio. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Austria exigió que Bosnia le permitiera realizar una investigación para aclarar lo sucedido, lo cual significaba la entrada de fuerzas armadas austriacas al territorio bosnio. Desde luego ellos dijeron: no, ni verga, güey. Entonces Austria le dijo: si no te dejas, te invado. Y Bosnia contestó: a la verga me vale verga, perro. Y jálate, hijo de tu puta verga, me vale verga, perro. Eso desencadenó una reacción en cadena que llevó a toda Europa a estar en guerra, en lo que fue conocido en ese entonces como la Gran Guerra, pero ahora la llamamos la Primera Guerra Mundial. Desde luego los soldados que lucharon no sabían que esa solo era la primera. ¿Se imaginan sus caras en esa horrible trinchera diciendo: oye güey, ¿por qué le dicen la primera? Un dato curioso es que todos los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial fueron hijos de la Primera Guerra. Todos estuvieron en las trincheras luchando por su país y eso los marcó para siempre. Tenemos por ejemplo a Churchill, a Hitler, a Goering, Mussolini y bla bla bla. Y desde luego también eso incluye a Hess, quien participó en eventos bélicos tan importantes como la primera batalla de Ypres o la batalla de Verdún, dos de las más largas y sangrientas de esos tiempos. El macho fue herido por una bala que literalmente atravesó su cuerpo en la parte de la axila. Eso tuvo que doler. Y efectivamente tuvo que doler como el infierno. Tras esto lo enviaron a Alemania a descansar. Ahí ascendió hasta el grado de teniente de reserva e de inmediato solicitó ser entrenado como piloto de guerra. Y recuerden este dato: finalmente fue aceptado para recibir dicho entrenamiento e incluso fue asignado a un escuadrón de aviones de guerra, pero el conflicto terminó antes de que pudiera haber acción. Aunque la Gran Guerra había llegado a su fin, Hess y buena parte de los alemanes pertenecientes a las clases acomodadas y que habían luchado en las trincheras vieron llegar tiempos más difíciles. Tiempos de carencia económica. El imperio alemán había sido derrotado, humillado y disuelto. Además, Francia y el Reino Unido culpaban directamente a Alemania por la guerra y sus consecuencias. Una gran cantidad del erario público terminó en las arcas de los países vencedores en forma de pagos por los gastos de guerra.
En otras palabras, se les negó la dignidad en la derrota. Podría ser el fin del Hombre Araña. Lo cual provocó un sentimiento de frustración y resentimiento en toda una generación de alemanes que posteriormente alimentarían las filas del partido nazi. No, hombre, unos genios. Ese fue el caso de Hess, pues cuando Alemania perdió todas sus colonias, el negocio familiar comenzó a caer en desgracia. Hess fue un firme creyente de la teoría de la puñalada por la espalda, según la cual la verdadera causa de la derrota de Alemania no fue que hayan perdido la guerra, sino que hubo una conspiración judeo-bolchevique que desde adentro del gobierno saboteó la campaña militar. Y ya sé lo que están pensando: conspiración judeo-marxista sin fundamentos que se inventan para justificar su sentimiento de inferioridad. Esto ya lo vi antes. En esos primeros años de entreguerras, Hess se unió a la Sociedad Thule, una organización antisemita, y quedó convencido de su antisemitismo cuando en la Universidad de Múnich, Karl Haushofer, creo que se pronuncia, a su maestro de geopolítica, le introdujo la idea del espacio vital, un concepto que explica que las naciones funcionan como un organismo que, como todo organismo, necesita un espacio geográfico suficiente y adecuado para desarrollar su potencial. Originalmente este concepto tenía la intención de crear una estabilidad fronteriza que diera paso a una paz duradera. Hess transmitiría este concepto posteriormente a Hitler, quien lo deformaría para justificar sus campañas militares sobre toda Europa. Bien pensado, Woody. Hablando de Hitler, Hess lo conoció en un meeting en Múnich en 1920 e inmediatamente quedó enamorado. ¿Quién era este poderoso hombre que hablaba de recuperar la gloria perdida de Alemania? Y miren ese bigote. Es un papucho. Cuando Hess se unió a Hitler, el movimiento nazi apenas estaba en puros pañales, si no es que menos. El 8 de noviembre de 1923, Hitler planeó un golpe de estado inspirado por la marcha sobre Roma, que había sido comandada por Benito Mussolini y que había logrado la instauración del fascismo en Italia. ¡Vamos a vivir! El golpe fue un completo fracaso. ¡Vamos a morir! Y a Hess se le escaparon un grupo de dignatarios que se supone debían mantener como rehenes, los cuales no solo huyeron, sino que se llevaron el auto. ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! Por lo cual tuvo que hablarle a su esposa para que fuera a recogerlo. Después de ser arrestado y condenado, terminó en la cárcel de Lemberg, donde curiosamente también Hitler estaba preso. Fue durante esos años en prisión que Hess y Hitler forjaron su amistad y cercanía. El primero se convirtió en el secretario personal del futuro Führer y ayudó en la escritura y publicación de Mi lucha, libro donde Hitler esbozó todo el pensamiento xenófobo y violento que impulsaría la ideología nazi desde entonces. Fue el proceso donde el aspirante dictador maduró de un simple guerrillero en tierra de nadie a un político con agenda y objetivos claros, y Hess fue parte de ese proceso, creando obviamente una mayor relación de dependencia con su líder, ya que durante los siguientes años solo lo vería triunfar, en contra de todo pronóstico, en contra de todo obstáculo, levantarse como un ave fénix, de un golpista derrotado a un jefe de estado absolutista. Ante esa personalidad y con esos antecedentes, ¿cómo no creer y seguir ciegamente las palabras de Hitler, como lo hicieron otros tantos alemanes? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Después de ser liberados en 1924, Hitler decide que el camino violento no es el adecuado para su movimiento y que hay que competir de manera democrática para obtener el poder. Eso sí, hay que perpetuarnos en el poder. En esta exitosísima campaña política, Hess siempre estuvo a su lado, en cada mitin, en cada discurso. Lento pero seguro, el partido nazi fue ganando cada vez más adeptos, hasta el 30 de enero de 1933, cuando Hitler fue nombrado canciller del Reich, un sueño hecho realidad para Hess, el cual fue nombrado lugarteniente del Führer, y teóricamente era el segundo hombre más poderoso de Alemania. Con esta jerarquía, Hess aprobó muchas de las prácticas políticas más inhumanas de la Alemania nazi, destacándose las racistas y antisemitas leyes de Nuremberg, que fueron un antecedente para lo que sería el Holocausto judío.
Oh sí, nuestro querido pretendiente de aviador no era tan inocente como podíamos creer. De hecho, en la escuela mostró habilidades para la ciencia y las matemáticas. Es decir, no era un estúpido. Era un adulto funcional con una tremenda falta de carácter que simbolizó la lealtad ciega e incondicional hacia la causa nazi. Es decir, este tipo era un hijo de las mil putas que no se tocó el corazón al momento de arruinarle la vida a miles y miles de familias inocentes. ¿Dónde está tu honor, basura? Pero no todo era miel sobre millones de cadáveres. Conforme Hitler se afianzaba y convertía su gobierno en una dictadura, otros personajes más ambiciosos como Goering, Himmler o Goebbels comenzaron a ganar una mayor cercanía con Hitler, y Hess comenzó a ser excluido del círculo íntimo. Cuando la Segunda Guerra Mundial inició, esto solo empeoró. El Führer ya no tenía tiempo para el fiel servicialismo de Hess. Lo que Hitler necesitaba tener a su lado en aquel momento era a hombres de carácter fuerte, ambiciosos y con hambre de victoria para llevar a la guerra a un buen puerto. Hess se sintió abandonado. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Su cargo y su rango eran solo un adorno. Bien pagado, eso sí, pero lo material nunca le importó mucho. Él quería regresar a donde pertenecía, al lado de su Führer. Y cuando la guerra empezó a ir mal, encontró la oportunidad de volver a resaltar. Resulta que al inicio todo iba viento en popa para Alemania, pues habían conquistado buena parte de la Europa continental, incluyendo la mitad de Francia, aunque el Reino Unido terminó siendo un hueso más difícil de roer. La invasión a Inglaterra simplemente no llegaba a su punto de inflexión, y solo era cuestión de tiempo para que Estados Unidos entrara en conflicto, y entonces las cosas se podían poner feas para Alemania. Desde un inicio, la intención de Hitler era enfrentarse a la Unión Soviética, su verdadero enemigo político e ideológico. Las democracias occidentales eran, a ojos de los alemanes, sistemas débiles y decadentes destinados a caer bajo su propio peso, y que de ninguna manera cumplirían su amenaza de declarar la guerra a Alemania si invadían Polonia. Pero resultó que sí lo hicieron. Eso no me lo esperaba. Si bien Hitler y Stalin pactaron la invasión a Polonia para quedarse cada uno con la mitad del país, esta alianza estaba destinada a no durar, aunque el líder comunista sí contempló la idea de compartir Europa con Alemania, creando un sistema político con dos enormes naciones absolutistas en medio de una presunta guerra que sería la pesadilla de Orwell. No, God, please, no, no, no. ¡No! Para Hitler, pactar con los soviéticos solo fue un trámite para acercarse a la frontera rusa, en vistas a una futura invasión. La decepción, la traición, amigo. Pero Inglaterra y Francia se pusieron en el camino. Hitler, por tanto, creía que solo estaban perdiendo el tiempo con Inglaterra, y que si Estados Unidos se le unía, la invasión a Rusia se postergaría más y más. Y si en 1914 los líderes militares alemanes le aconsejaron que no invadiera Polonia, en aquella ocasión les suplicaron que no invadiera Rusia, ya que si lo hacía, Alemania tendría que luchar una guerra de dos frentes, dividir su ejército y quedarían rodeados. La invasión era una estupidez estratégica. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero a Hess se le ocurrió la idea perfecta. El único obstáculo para que Alemania pudiera concentrar todo su esfuerzo bélico contra los soviéticos era su guerra con Reino Unido. Por tanto, se tenía que declarar la paz con esa nación. Y para lograrlo, y pongan atención porque en serio este fue su plan, esto fue lo que a él se le ocurrió para solucionar este complejísimo problema. Y es un plan pues es bastante estúpido, de hecho. Hess creía, como Hitler, que el Reino Unido era un país de cobardes, que deseaban firmar la paz incluso más que Alemania, pero que la terquedad de Churchill se había impuesto a los deseos del pueblo inglés. Por tanto, Hess haría un increíblemente largo viaje en avión hasta Escocia sin ser detectado por los ingleses y más aún sin ser detectado por los radares alemanes, ya que esta misión la hizo a espaldas de todos, incluso del propio Hitler.
Se trataba de un larguísimo viaje que incluso para pilotos experimentados sería increíblemente difícil. Una vez ahí, en Escocia, aterrizaría en la casa del duque de Hamilton, con quien Hess nunca había entablado relación o comunicación alguna, y simplemente era el conocido de un amigo que se decía estaba en contra de la guerra, y eso fue suficiente para Hess. Una vez ahí lo convencería de llegar a un acuerdo para firmar la paz, donde por supuesto Alemania conservaba todos los territorios conquistados, y claro, el duque aceptaría ipso facto e inmediatamente convocaría a toda la nobleza escocesa para ir juntos a ver al rey de Inglaterra y convencerlo de destituir a Churchill y nombrar a un nuevo primer ministro que estuviese a favor de firmar la paz. Y así la guerra terminaría. Lo peor no fue que una persona que, aunque disminuido en su influencia y respeto, aún seguía siendo una especie de su Führer, tuviese esta clase de ideas. Lo peor es que lo llevó a cabo. El reto desde el inicio planteaba obstáculos importantes, y uno de ellos era que Hess tenía que hacer un maratónico viaje en avión sin ser detectado por su país o por Reino Unido, en un momento en que, debido a las campañas de bombardeo de ambos países, sus radares siempre estaban encendidos y en alerta. El 14 de mayo de 1941, en un avión especialmente preparado y con una carga extra de combustible, Hess se embarcó en su misión. Además de un traje de aviador de cuero, el líder nazi llevó consigo comida, una linterna y un conjunto de medicinas homeopáticas. Sí, medicinas homeopáticas, que básicamente son píldoras de azúcar. Pasada las 9 de la noche de ese día, logró llegar hasta la costa de Inglaterra. Ahí tuvo que detenerse un momento y andar de aquí para allá durante más o menos 40 minutos, dado que aún no había anochecido, y volar en esa área a la luz del día hubiera sido un suicidio. En ese momento sus contenedores de combustible extra se habían agotado y para aliviar el peso los tuvo que arrojar desde los cielos. Para ese punto la mayor preocupación de Hess era que tuviese suficiente combustible para llegar a su destino. Finalmente fue descubierto por los radares ingleses cuando estaba volando sobre Newcastle. 2 aviones del 13º Escuadrón de la Real Fuerza Aérea fueron enviados a derribarlo, pero no pudieron encontrarlo. Con una habilidad inimaginable, Hess no había desaparecido, sino que había bajado a una altitud mínima para que sus perseguidores no pudieran verlo. Volando apenas a 15 metros del suelo, continuó su viaje a Escocia, pero para ese punto se encontraba desorientado. A las 22:35 horas fue ubicado nuevamente y otro avión fue enviado en su búsqueda. Hess, quien tuvo que regresar a la costa para ubicarse de nuevo, se encontraba peligrosamente escaso de combustible, y cuando vio que otro avión venía a su encuentro, supo que no alcanzaría a aterrizar en la casa del duque como tenía planeado, por lo que, al más puro estilo del agente 007, elevó su avión a 1800 metros y desde esa altura se lanzó en paracaídas hacia lo desconocido, en lo que siempre consideró como el momento más valiente y más orgulloso de su vida. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y de esta forma, Rudolf Hess, el gran nazi, el gran amigo de Hitler, murió. Pero sobrevivió y finalmente cayó en la granja Flores en Eaglesham, en Glasgow. Fue descubierto por el labrador David McLean, quien aún estaba digiriendo lo que acababa de ver. Este extraño hombre caer de repente del cielo sin una explicación era algo demasiado para la sencilla rutina del granjero. Hess rápidamente comunicó, sin revelar su identidad, que tenía un mensaje de urgencia para el duque de Hamilton. David vio que este extraño hombre se había lastimado la pierna al caer, así que lo llevó hasta su casa. ¡Qué agradable sujeto! Y ahí reportó lo sucedido a las autoridades correspondientes. La vida está llena de decepciones. Que procedieron a arrestar a Hess, el cual no dejaba de repetir que necesitaba encontrarse con el duque de Hamilton. Y no pasó mucho tiempo para que sus captores comenzaran a sospechar su identidad. Pero la realidad era demasiado bizarra. Imagínate tú como una autoridad local en un pequeño pueblo y te dicen que uno de los líderes nazis más importantes de Alemania, país con el que estás en guerra, había caído de los cielos en tu pequeño pueblo.
La simple idea era demasiado ridícula. Finalmente el duque de Hamilton fue notificado y se encontró con el mismísimo Hess, quien inmediatamente reveló su identidad e intenciones. El duque de Hamilton no pudo sino sentir pena ajena por aquel pobre hombre que tenía enfrente. Hess había demostrado ser un completo ignorante en las políticas contemporáneas de Inglaterra. Aparentemente él aún tenía una visión casi medieval, donde la nobleza aún jugaba un papel protagónico en los asuntos políticos, pero las cosas eran muy diferentes en ese momento. El duque no tenía la autoridad para liberar a Hess y llevarlo hasta Inglaterra a entrevistarse con el rey. No me parece que este chico sea muy listo. Pero no se lo confesó de inmediato. Y de hecho, el duque de Hamilton quizás tenía ciertas dudas sobre la guerra, pero a fin de cuentas se mantuvo fiel a su país y se mantuvo fiel a Churchill. Y de hecho, en lugar de convocar a la nobleza escocesa, le mandó un mensaje al primer ministro de Inglaterra, quien envió a un representante oficial a que reconociera la identidad de Hess. Este representante tuvo un par de reuniones con Hess y este último, enormemente preparado con un largo texto lleno de motivos y razones por las cuales Alemania e Inglaterra debían firmar la paz, dejó en claro el objetivo de su misión secreta. Después de eso, el representante de Churchill dejó de ir a ver a Hess y este fue trasladado a una prisión federal. Y de esta forma, él entendió que su misión había fracasado y había terminado. En Alemania las cosas estaban súper calientes. Hess le había encomendado a su asistente personal que le entregara una carta en las manos al propio Hitler y únicamente a Hitler, donde revelaba su plan. Cuando el Führer recibió la carta la mañana siguiente de la huida de Hess, estalló en cólera. ¿Cómo era posible que hubiera hecho semejante locura, semejante estupidez en las narices de todos y que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Por qué nadie lo había detenido? No cabe duda que son unos imbéciles. Inmediatamente mandó emisarios a Japón e Italia, sus dos aliados en la guerra, para deslindarse de las acciones de Hess, temeroso de que Mussolini e Hirohito creyeran que Alemania trataba de negociar un tratado de paz en secreto. Si bien en privado Hitler admitió que las capacidades de aviador de Hess lo habían sorprendido al realizar un viaje de esas características y sobrevivir, en público lo consideraba un traidor y nadie podía mencionar su nombre en su presencia. Para Hitler, Hess estaba muerto, había dejado a Alemania en ridículo, lo había abandonado y si alguna vez lo volvía a ver, seguramente mandaría a fusilarlo. La explicación oficial que se dio al pueblo alemán fue que Hess estaba loco, que había sucumbido a una lenta enfermedad mental, producto de los traumas que vio en la Primera Guerra Mundial. Se le retiraron todos los cargos y condecoraciones, todas sus imágenes, discursos y demás fueron censurados. La Alemania nazi, el país por el que Hess había arriesgado su vida, lo olvidó. El final es incluso más triste. A fin de cuentas, Hitler sí invadió Rusia y eso marcó el final para Alemania, quien en unos cuantos años había perdido la guerra. Después de la derrota de Alemania, Hess fue enjuiciado en los juicios de Nuremberg, donde dijo sufrir de un severo caso de amnesia que le impedía recordar sus acciones durante la guerra. ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble. Aunque después admitió que eso solo fue un truco para evitar la pena de muerte. Según los doctores, el ex líder nazi sí presentaba síntomas de una cierta amnesia, pero no tan fuerte como para no recordar nada. Fue declarado culpable de crímenes contra la paz y conspiración con otros líderes nazis y fue sentenciado a cadena perpetua. Considerando que buena parte de los acusados en Nuremberg fueron sentenciados a muerte, pues no le fue tan mal realmente. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Hess ya durante los juicios de Nuremberg trató de quitarse la vida y ese fue solamente el primero de muchos intentos de suicidio que realizaría durante el resto de su vida. Hess fue enviado junto con otros nazis sentenciados a prisión a la cárcel de Spandau, una prisión exclusiva para ellos. Todos sus compañeros cumplieron su sentencia y fueron liberados en el transcurso de los años, excepto Hess, que como dijimos tenía una condena de por vida. Y todas las apelaciones que su hijo realizó para que lo liberaran fueron denegadas.
Se quedó solo como único prisionero en la cárcel hasta que el 17 de agosto de 1987, a la edad de 93 años, finalmente logró suicidarse, colgándose. Mi momento ha llegado. Desde entonces, varios grupos extremistas neonazis han difundido la teoría de que Hitler encomendó a Hess la misión de entablar la paz con el Reino Unido y lo toman como un mártir de la paz. Teoría que desde luego, como todas estas estupideces pseudo-revisionistas, no tienen sustento alguno. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay necesidad. China pito, pendejo. Y así termina la historia de Hess, un hombre que, aunque equivocado, creía en lo que hacía y arriesgó todo y perdió todo por sus ideales, y que en su epitafio, antes de que fuera destruido, se podía leer la frase que definió su vida aquel año de 1941. La frase decía: me atreví. Y con eso terminamos el video por esta ocasión. Si te gustó, por favor ayúdanos suscribiéndote, dándole like, comentando y compartiendo nuestro contenido para así ayudarnos a llegar a cada vez más personas. Sin más por el momento, nos estamos viendo muy pronto.